Ok, bueno, les doy la bienvenida a esta mitad de la clase que vamos a ver hoy, del curso de APQ, la clase 12. Les envié un mensaje hoy por la mañana, por la madrugada, con una clase extra a esta que básicamente me va a permitir aplicar en clases posteriores lo que hoy les voy a contar un poco más teórico, que era la simulación de los sistemas de separación Flash. Probablemente ese modelo lo vieron en Termo con el profesor Juan de la Fuente, con Gonzalo, y básicamente lo que yo hice con la clase de la mañana que les envié es simplemente un recordatorio de las ecuaciones que describen un sistema de separación Flash. ¿Ya? Como, aparte de esa introducción, que no tiene que ver precisamente con la PPT que vamos a analizar hoy, pero tiene que ver con el contenido de la materia, lo que vamos a comenzar a ver ahora es, vamos a avanzar un poco en los contenidos, en los tópicos, y vamos ahora a aplicar lo que hemos aprendido en simulación de sistemas algebraicos, ahora cuando tenemos el desafío de simular una planta completa. ¿Ya? Una planta completa suena algo muy pomposo quizás, porque uno dice planta completa, muchas unidades, y básicamente una planta completa se define como un conjunto de unidades que tienen una determinada interconexión, ¿ya? Y que básicamente definen un proceso, ¿ya? Pero podrían ser dos unidades y sería una planta completa, si es que la planta tiene dos unidades, ¿ya? Lo importante es que lo que vamos a ver ahora es cómo aplicar los conceptos que nosotros ya aprendimos de simulación algebraica, pero ahora cuando las unidades, cuando tenemos más de una unidad, perdón, y esas unidades están interconectadas, ¿ya? O sea, a eso me refiero con simulación de flowsheets y a eso me refiero con simulación de planta completa, ya que básicamente son simulaciones algebraicas de las unidades, pero ellas están a su vez interconectadas. ¿Por qué gasto tiempo y por qué lo divido en otro tópico distinto a simulación algebraica? Porque aparece un problema un poco adicional que es distinto, que no lo observaría si es que estoy simulando solamente una unidad. Y ahí es básicamente cómo la información se va transmitiendo desde una unidad a otra. Información me refiero a, por ejemplo, cómo la solución de una unidad afecta a las otras unidades. ¿Ya? Esto es lo que les cuento en esta parte del curso. Tiene mucho que ver con ingeniería química, pero también con, por ejemplo, análisis de sistemas de información, con análisis topológicos que hacen los matemáticos que se dedican a esta parte. Es súper, súper interesante, me gusta harto este tema, porque es un desafío bastante, no sé, un desafío súper interesante el cómo nosotros podemos y nosotras podemos ser capaces de transformar esto en como sistematizar la solución de cualquier diagrama de flujo, ¿ya? Por más distinto que sea uno del otro. ¿Ya? Eso es como un desafío al ingenio súper relevante desde mi punto de vista. ¿Ya? Entonces, dicho eso, la simulación de flowchart ¿ya? Tiene como objetivo lo que les comentaba, ser capaces de simular plantas que tienen más de una unidad, las cuales tienen una determinada interconexión. ¿Ya? ¿Y por qué vemos eso? Porque básicamente, si nos fijamos solamente en la resolución de una unidad, y por ejemplo acá dice la resolución simultánea de una unidad, lo que me estoy refiriendo es que hasta ahora hemos visto cómo podemos abordar, por ejemplo, el problema de sistemas reaccionantes. Ya sea, por ejemplo, en un reactor polimérico o no, y si queremos entonces, por ejemplo, también podríamos ver un PFR, pero los PFR son ecuaciones diferenciales, pero podríamos verlo como NCSTR en serie, así que tampoco es tan distinto de lo que habíamos hecho antes. ¿Ya? O sea, básicamente, lo que hemos visto hasta ahora sirve para una unidad, en resumen. ¿Ya? Pero las plantas no tienen una unidad, pues tienen varias unidades y esas varias unidades que tienen o sea, son esperables que así sea, porque lo que tenemos generalmente en una planta es que tenemos, por ejemplo, una determinada materia prima y si es que tenemos, por ejemplo, una etapa de reacción química, de transformación química, la materia prima no entra directamente en la etapa de reacción química, ¿no es cierto? La materia prima primero entra en una etapa de pretratamiento, que la etapa de pretratamiento lo que hace, por ejemplo, es eliminar aquellos elementos que son indeseados. Y entonces quedarnos solamente con aquellos elementos que son importantes o que son aquellos que van a participar en la reacción, o al menos concentrarlos un poco más.
¿Ya? ¿Por qué? Porque de lo contrario tendríamos que tener equipos gigantes. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos la etapa de pretratamiento, que puede ser más de un equipo, acá dentro podría haber un conjunto de equipos, muchos. ¿Ya? Viene una etapa de reacción, por ejemplo, o de múltiples reacciones, y estas etapas de reacción van a transformar una materia prima refinada, vamos a poner aquí MP, por ejemplo, R de refinada, y la van a transformar en un producto. Pero ese producto probablemente sea un producto que no esté refinado, sea un producto que esté mezclado con, por ejemplo, elementos que no han reaccionado. Entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos que volver a una etapa, pero ahora ya no va a ser una etapa de pretratamiento, sino que va a ser una etapa de post-tratamiento. Y esta etapa de post-tratamiento lo que va a hacer es separar aquellos elementos, por ejemplo, de interés, por ejemplo, un producto refinado, de aquellos elementos que no son de interés, o aquellos elementos que, que contaminan el producto que estoy obteniendo. Entonces, por eso entonces es importante analizar cómo nos enfrentamos a sistemas que están interconectados, porque en la práctica siempre lo vamos a encontrar así. Y de hecho, para hacerlo un poco más como completa esta idea, básicamente ustedes lo que tendrían acá sería que esto que está acá probablemente lo que sale como producto indeseado del posttratamiento tenga parte de reactantes que no han reaccionado, y como no nos gusta perder los recursos, para hacer el proceso más sostenible, tenemos que generar reciclos, ¿cierto? Ya sea un reciclo del sistema de reacción o un reciclo del sistema de limpieza, ¿ok? Y entonces eso implica que si observan este diagrama de procesos, tiene un flujo de información en una dirección, hacia abajo, por ejemplo, en este caso, pero tiene aparte un flujo de información que implica un reciclo de esa información. Y eso va a implicar, desde el punto de vista de la simulación, complejidades que son relevantes, ¿ya? Y que de hecho ha hecho que el computer science, el área de computer science en ingeniería química sea tan relevante desde, no sé, desde los 70 en adelante. ¿Ya? Por ejemplo, el manejo del reciclo es algo que le ha eh, generado un dolor de cabeza a muchos ingenieros químicos a tiempo atrás, ¿ya? Y que, por ejemplo, permitió que HYSYS, y que ahora se llama Aspen, sea lo que es, ¿ya? Porque permite resolver sistemas de plantas como muy bien, pero es porque tiene algoritmos que manejan, por ejemplo, los reciclos muy bien. ¿Ya? ¿Y cómo los maneja? Eso es lo que vamos a ver en estas clases, ya para entender cómo funcionan esos simuladores para que cuando los usen o los vuelvan a usar, porque yo sé que en materia igual los usan, sepan qué es lo que hay detrás de tal manera de que funcione cuando las cosas no funcionan. ¿Ya? Hay veces que uno piensa que va a funcionar HiCita de inmediato y no converge, y aquí yo les voy a mostrar algunas ideas de por qué podría no converger y cómo podrían solucionarlo. ¿Ya? Entonces, dicho eso, básicamente lo que hay en cada una de estas etapas, ya sea unidades o unidades únicas o conjuntos de unidades, por ejemplo, que están dentro de una pieza de pretratamiento, un galpón de reacción, un galpón de posttratamiento, son básicamente eso, unidades de reacción y de separación, las cuales por sí solas se pueden resolver utilizando lo que ya vimos, métodos simultáneos de simulación. ¿Ya? Y eso nos permitió estudiar y analizar respuestas de un equipo en función de las entradas. Pero ahora podríamos ir un poco más allá, ser un poco más ambiciosos y ambiciosas y decir, bueno, ¿y qué pasa si es que ahora este sistema reaccionante con separación yo le modifico el reciclo? Porque yo sé que al modificar el reciclo voy a ganar en la reutilización de la materia prima, voy a ganar desde el punto de vista económico en el mejor uso de la materia prima. Pero eso va a implicar que si es que yo mantengo la materia prima constante ahí arriba, quizás eso va a implicar una disminución del tiempo de residencia, lo que va a repercutir en una disminución en el producto. ¿Ya? Entonces, eso no se puede ver como una sola unidad, porque el reciclo afecta a la interconexión de las unidades. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hacemos es complementar el análisis que ya aprendimos a hacer, pero ahora cuando tenemos información que pasa desde una unidad a otra. ¿Ya? Y si este mono que tienen acá les parece como, como les digo yo, como fome en el sentido de que no tiene, le estoy mostrando solamente cajas, la verdad es que tiene muchísima aplicación. ¿Ya? Si por ejemplo tomamos esta idea de que tenemos estas tres piezas, pretratamiento, reacción y post-tratamiento, ¿ya? Donde tenemos entonces ese que va para allá, por ejemplo, y ese que va para allá y este que va hacia allá, ¿ya? Y pensamos, por ejemplo, en un lodos activo, en un no lodos activos, perdón, en una planta depuradora de aguas residuales, por ejemplo.
En la planta depuradora de aguas residuales lo que tienen ustedes probablemente, si lo han visto, seguro que sí, lo que han visto es una etapa inicial donde el pretratamiento se encarga de, por ejemplo, remover los sólidos que son muy grandes, la criba, por ejemplo. Y luego tienen otra etapa donde lo que hacen es un decantador, que lo que hace es ir, que decanten estas partículas sólidas que son más grandes. Y después eso pasa al sistema de reacción, donde se produce, por ejemplo, una digestión, por ejemplo, con aire en este caso, si piensan, existe el proceso de digestión aerobia, en este caso, con aire. Y luego que lo que se hace acá, en este caso, por ejemplo, tienen sistemas que, por ejemplo, tienen un decantador, y este decantador que lo que hace, intenta separar la biomasa para ingresarla nuevamente al sistema de reacción. O sea, este diagrama de 3 cajas aplica al proceso de tratamiento de aguas residuales. Y no solamente a ese, si piensan, por ejemplo, en un problema de beneficios minerales, también es básicamente lo mismo. Ustedes tienen de la mina, ¿ya? Esto es como un cerro, ¿ya? Viene el camión, y el camión que lo que hace trae una roca grande. Y esa roca grande tiene que ser reducido su tamaño para poder luego extraer el cobre. ¿No es cierto? Entonces la etapa de pretratamiento en ese caso consistiría en el caso, no sé, pues pensemos que tenemos chancadores y tenemos molinos. Y eso que implica entonces que vamos a tener acá un producto que está listo para ser procesado, para ser transformado, ya sea por una operación de transferencia de materia o una reacción química. Si nos vamos por la vía, por ejemplo, de la hidrometalurgia, que la última etapa corresponde a la obtención. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo en todas estas etapas, estamos, por ejemplo, transfiriendo el cobre de un lugar a otro y finalmente luego podríamos tener esta última etapa ya de limpieza final, que podría ser efectivamente el EW, el electrowinning. Entonces, nuevamente acá hay una etapa de pretratamiento, de transferencia o transformación o reacción y de post-tratamiento. Y así pueden ser, con cualquier proceso va a ser básicamente lo mismo. Los procesos químicos funcionan igual, la refinería, por ejemplo, funciona de la misma manera, todo esto funciona de la misma forma. ¿Ya? Generalmente la refinería, por ejemplo, las etapas de reacción tienen que ver con la adición de hidrógeno para producir el hidrocracking o la hidrodesulfuración, y, por ejemplo, las etapas posteriores son aquellas que me permiten, por ejemplo, obtener los cortes de los determinados productos. ¿Ya? Entonces, básicamente estamos trabajando con un diagrama genérico. Yo por eso les decía esto de el desafío de los ingenieros químicos, de hecho, de esto transformarlo en algo como genérico, que a mí me parece súper desafiante desde el punto de vista del ingenio. Ok, entonces, volviendo al tema, entonces vamos a simular estos flowsheets por este motivo que yo les contaba, y básicamente los procesos completos que ustedes podrían ver en una planta real difieren mucho de los que vamos a ver acá porque no tenemos el tiempo que se requeriría y ustedes están aquí, que la idea es que ustedes aprendan. Pero si ustedes se enfrentaran a una simulación de un proceso completo, por ejemplo, estarían hablando de un sistema que tiene del orden de miles de ecuaciones y por lo tanto miles de variables, las cuales están interconectadas porque aun cuando pertenecen a distintas unidades, las unidades tienen reciclos de información. Y eso implica que el diagrama de procesos te tiene que resolver como un todo, ¿ya? Como una especie de gran bloque. ¿Ya? O se puede resolver de manera parcial con los métodos que vamos a ver. ¿Ya? Y efectivamente lo que yo les voy a contar ahora, para resolver estos sistemas tan grandes, generalmente se utilizan software especializados, ¿ya? Que son básicamente estos simuladores que yo les comento, simuladores de proceso o simuladores de planta completa, que son simuladores comerciales. Pero Excel igual hace la pega, MATLAB también hace la pega. Lo único que hay que saber es cómo la hace, ¿ya? Cuáles son los pasos que uno tiene que seguir para que Excel lo haga, ¿ya? Entonces, para resolver un sistema de ecuaciones que tienen múltiples unidades interconectadas, existen dos caminos, o podemos separar los métodos de resolución en dos, ¿ya? Y que tienen directa relación también con cómo han aplicado los simuladores comerciales de planta completa. Entonces tenemos por una parte aquellos simuladores o aquellos simuladores que utilizan, mejor, un método de simulación que se llama método de simulación modular secuencial, ¿ya? Y básicamente el método modular secuencial de simulación, ambos métodos sirven para resolver los mismos sistemas de ecuaciones que se generan a partir de los diagramas de proceso.
La diferencia es cómo lo hace, cuál es el algoritmo que utiliza, cuál es el procedimiento que sigue. Entonces los simuladores secuenciales, que son los más populares en la industria, lo que hacen básicamente es identificar que un diagrama de procesos, por ejemplo como el que les estoy dibujando acá, se puede entender como un conjunto de unidades que están interconectadas. Y considerando que para resolver este sistema que estoy enmarcando ahora, lo voy a enmarcar con rojo, para resolver este sistema, yo requiero que el diagrama de procesos tenga grados de libertad 0, o sea, que sea capaz de, a partir de la identificación de las variables de decisión, cerrar los grados de libertad, por lo tanto, el número de ecuaciones que hay dentro de estas funciones, 2, F3 y F4, estos sistemas de ecuaciones, 4 sistemas de ecuaciones con sus respectivas variables que están relacionadas con la unidad 1, con la unidad 2, con la unidad 4 y con la unidad 3, que tiene grados de libertad 0, por lo tanto se puede resolver, se resuelve en este caso mediante la idea de utilizar módulos independientes. O sea, en vez de resolver todo esto de manera simultánea al mismo tiempo, en vez de resolver un sistema que tendrá estos conjuntos de ecuaciones, los f's en este caso, realmente no es una ecuación, sino que es F1, 1, F1, 2, así, ¿ya? Porque son vectores en este caso, vectores que representan las ecuaciones de las distintas unidades, ¿ya? Entonces, una opción sería meter todo en una juguera y resolver todo al mismo tiempo. Pero lo que hacen los simuladores modulares secuenciales es no hacer eso. Es básicamente hacer un análisis previo de cómo podría yo de manera secuencial, ¿ya? De una manera secuencial, ir resolviendo unidad a unidad, de manera ordenada, de tal forma de, en vez de resolver algo muy grande, resolver algo más pequeño de manera ordenada. ¿Ya? O sea, primero en este caso, por ejemplo, uno diría, si es que tú conoces las condiciones de entrada a el equipo 1, entonces primero resuelve F1. Luego resuelve, como ya resolviste el equipo 1, entonces vas a conocer su solución, que va a ser información que le vas a agregar a el equipo 2. Si sus grados de libertad cierran, entonces puedes resolver el equipo 2, y así. ¿Ya? Por eso se llama secuencial, porque genera una secuencia de cálculo. Y ahí se llama modular también porque, bueno, cada uno de estos elementos que están acá representan módulos, los cuales se resuelven en una secuencia determinada. Y bueno, tienen una característica también, los software comerciales, ya que aparte tienen unas rutinas de cálculo de propiedades, por ejemplo, propiedades termodinámicas, las cuales son utilizadas por cada una de las unidades que lo requieren. Entonces hay como una especie como de centro de procesamiento, que cualquier unidad que requiere el cálculo de propiedades no lo hace directamente dentro de la unidad, sino que tienen otras funciones que están como disponibles para ser llamadas por todas las unidades, ¿ya? Y tiene una rutina de propiedades, tiene entonces cada unidad, y tiene como, observando toda esta situación, como observando cómo es el diagrama de procesos, una capa superior jerárquica con ecuaciones que se llaman ecuaciones de conectividad. ¿Qué son las ecuaciones de conectividad? Aquellas que me dicen cómo están conectadas las unidades. Por ejemplo, las ecuaciones de conectividad, para el ejemplo que yo les muestro acá arriba del diagrama, sería básicamente que la salida de 1 corresponde a la entrada de 2. Que la salida de 2, la que va, por ejemplo, por el tope, es la entrada de 3, de 4, perdón, allá, acá arriba. Y la salida de 2 por el bottom, por la parte de abajo, sería la entrada a la unidad 3. ¿Ya? Y aquí podríamos decir la salida de 3 es out del sistema. Y la salida de 4 también es out del sistema. Entonces, de esta forma, lo que yo puedo tener es un banco de modelos para los distintos equipos, columnas de destilación, reactores, etc. Y luego, mediante esta capa superior jerárquica, puedo simular cualquier flowchart que tenga esas unidades. Porque básicamente, por ejemplo, si ahora la unidad 2 se pone adelante de la 1, entonces lo que tengo que hacer es modificar el modelo de interconexión, no el modelo que está dentro de cada una de las unidades, ¿ya?
Y eso es lo que hace Aspen Plus, HiSys, que ahora es parte de Aspen, y otros software comerciales como por ejemplo Pro2 y SuperPro, que es una licencia que tiene el departamento que se puede usar en los computadores de la U. ¿Ya? Entonces básicamente la mayoría de los software comerciales ocupan esto. ¿Ya? Y es súper bueno, es muy, muy, muy eficiente porque en vez de resolver un problema muy grande, resuelven muchos problemas chiquititos. ¿Ya? Um, yo tuve la suerte, así como un comentario aparte, tuve la suerte de conocer a la persona, a una de las personas que programó la primera versión de HiSys. Ya eso es como en el año 80 más o menos. Ya la programó en Fortran. Ya ese señor se llama Larry Bigler. Yo fui hace como 2 años a hacer una estancia donde él trabaja en una universidad que se llama Carnegie Mellon University, que está en Pittsburgh. Y él me contó un poco de cómo había sido la primera versión de HiSys y justamente esto que le estoy contando, ya, ¿sabes? Conocí de primera fuente. Y me lo contó porque HiSys era un software de código abierto que se ocupaba, que había sido financiado por el gobierno norteamericano para promover las mejoras en la optimización de la producción. Y ahora es algo que es comercial y súper, súper caro. ¿Y por qué es tan caro y por qué es tan bueno? Si quieren saber por qué es eso, es porque la base termodinámica que tiene HiSys es buenísima, súper buena. O sea, para la petroquímica, HiSys no tiene parangón, no tiene comparación, porque tiene los modelos termodinámicos súper buenos. Pero HiSys no sirve, por ejemplo, para la metalurgia. No va. No es, no, o sea, yo nunca lo... Ahí hay otro software, por ejemplo, MedSim es otro de los software que se puede usar. Ya, o sea, también con eso quiero decirles que cada software comercial sirve para un rango acotado de aplicaciones. ¿Ya? HiSys para la petroquímica, MedSim, por ejemplo, para la metalurgia, ¿cómo se llama este? SuperPro para las aplicaciones que son que son ambientales, por ejemplo, reacciones biológicas. Ahí sirve harto SuperPro. ¿Ya? Y el otro método, que no es el método secuencial, es el método simultáneo. Y el método simultáneo dice, en vez de darte todo en vez de haber definido estas ecuaciones de interconexión, en vez de haber definido a partir de estas interconexiones y el análisis de lo que se conoce una secuencia de cálculo, en vez de hacer todo eso, olvídate de todo eso y transfórmalo entonces en algo como esto. X1, F2, X1, X2 probablemente. ¿Por qué pongo F1, X1? Porque claramente las variables de la unidad 1 afectan a las ecuaciones que describen el modelo de la unidad 1. En cambio acá, por ejemplo, las variables que aparecen en el modelo de la unidad 2, F2, probablemente sean las variables propias de esta unidad, pero aparte necesite el valor de las variables de la unidad anterior, porque hay una relación unidad 1 hacia unidad 2, información que va desde la unidad 1 hasta la unidad 2. Por eso aparece esa dependencia. Entonces sería, por ejemplo, F3, siguiendo la misma lógica. F3 que está acá sería X3, X2, por ejemplo, y el F4, que probablemente sería X4, X2. Así serían estos sistemas de ecuaciones. Recuerden que cada uno de ellos es un vector realmente de ecuaciones. Entonces, el método simultáneo te dice, en vez de resolver esto como paso a paso, no lo haga. Diga que todo esto realmente es una gran función que depende de X1, X2, X3 y X4 y resuélvalo todo simultáneamente, al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Y qué gracia tiene esto? No tener que hacer la parte previa, pues, ¿no? El análisis previo que uno dice qué es lo que uno conoce y cuál es la secuencia de cálculo, que es lo que haría el método secuencial. Y eso es una ventaja, por supuesto, porque básicamente, independientemente de la forma de cómo las unidades se interconecten, esto siempre va a ser igual. En cambio, en el caso secuencial, dependerá del tipo de flowchart y cómo están conectados es el orden de resolución. Entonces hay un paso ahí intermedio que puede ser complejo. Entonces tiene la ventaja de que no tenemos que hacer un cálculo más, ¿cómo se llama? Un paso previo. Y bueno, básicamente como les digo ahí, pues resuelve todas las ecuaciones de manera simultánea y aquí hay los que yo les pongo acá son unos software
de simulación de planta completa basados en el paradigma simultáneo que son comerciales, o comerciales entre comillas. ¿Ya? ¿Por qué entre comillas? Porque no conozco ninguno que se aplique realmente en una planta, no así como HYSYS, por ejemplo, o SuperPro. Pero están disponibles y como que vienen desde la academia. A la academia como que un estudiante de doctorado hizo su tesis y generó un software y ese lo deja a disposición para que la gente lo use. Y hay gente que lo usa y eso. ¿Ya? ¿Y por qué viene de la academia? Porque la academia toma este problema y lo enfrenta con unas herramientas como muy sofisticadas de derivadas, por ejemplo, de derivación automática, análisis de álgebra lineal para identificar la esparcidad, que se llama, la poca densidad de las eh, matrices de incidencia que tienen estas ecuaciones, que los vamos a ver un poco más adelante estos conceptos. ¿Ya? Entonces, básicamente existen estos dos métodos, ya sea definir una secuencia de cálculo resolviendo unidad por unidad o resolver todo al mismo tiempo olvidándonos de la secuencia de cálculo. Comercialmente, ¿qué es lo más utilizado, más popular? La primera opción, secuencial. Y es porque efectivamente, ¿para qué nos vamos a enfrentar a un problema tan grande si podemos enfrentando a problemas más pequeños? ¿Ya? Usan este concepto de divide y vencerás. ¿Ya? En vez de estar enfrentándonos a un monstruo de sistema, mejor enfrentándonos a algo más pequeño. ¿Ya? Entonces, para poder mostrarles esto, pero desde un punto de vista como más aplicado, yo les propongo en esta clase, y en la que viene, ya estamos ahí avanzando, pero nos vamos a quedar a medio, eh, aplicar los conceptos de, por ejemplo, de simulación, ya sea secuencial o simultánea, con un ejemplo de planta completa, ¿ya? Que es un ejemplo en planta completa que se llama el diagrama de Otto Williams, ¿ya? Otto Williams modificado, se llama modificado porque hay varias cosas que yo simplifiqué, y que está, de hecho la literatura también lo simplifica, no solamente yo, para que los modelos sean más sencillos. ¿Ya? Porque la idea acá no es ahora enfrascarnos en describir las unidades, o sea, ya pasamos la etapa de descripción de unidades. ¿Ya? Ahora podemos enfrentarnos a un modelo complejo o no complejo de las unidades. Entonces, eso ya no es relevante para esta parte del curso, porque esa es una competencia que vimos en la parte anterior. Ahora, lo que vamos a analizar entonces es para un modelo más o menos complejo de las distintas unidades, cómo enfrentamos la resolución de estas unidades dentro de un sistema interconectado. Y este sistema interconectado es el sistema interconectado de Otto Williams. ¿Por qué se llama así? Porque sus desarrolladores tenían esos dos apellidos, ¿ya? El señor Williams y el señor Otto. ¿Ya? ¿Y dónde aparece este diagrama de Otto Williams? ¿Por qué yo se los muestro y qué gracia tiene que tiene hasta un nombre este proceso? Con este diagrama de flujo, es porque este proceso se utiliza muchísimo en el área en la que yo trabajo. ¿Ya? Yo trabajo en el área de ingeniería química, en el área de Process System Engineering, ¿ya? Que es ingeniería de procesos y sistemas, ¿ya? Que es resolver problemas de la ingeniería química aplicando computer science, matemática un poco más avanzada, etc. ¿Ya? Entonces, este diagrama se ha utilizado mucho en Process System Engineering para probar los algoritmos que los distintos investigadores desarrollan. Ya yo de hecho, en mi tesis doctoral yo ocupé este problema, para este método, este ejemplo para un algoritmo que propusimos de mejora de la optimización de un proceso. ¿Ya? Entonces es como bien utilizado, entonces los quiero mostrar porque básicamente la comunidad académica lo utiliza bastante porque es un ejemplo muy bueno para representar elementos que uno esperaría obtener en un diagrama de proceso. ¿Ya? ¿Cuáles son ellos? Fíjense. Por eso lo vamos a usar. Tiene una etapa de reacción, ¿ya? Es de esperar que un proceso que nosotros nos enfrentemos tenga una etapa de reacción, ya sea reacción química, ya sea una reacción física, por ejemplo, en el sentido de una, por ejemplo, absorción, ¿ok? Tiene una transferencia, un cambio, una transformación, ¿ya? ¿Qué más tiene? Aparte podemos decir que la reacción, si nos fijamos en la reacción tiene no una, sino tres reacciones, el sistema reaccionante. Y este sistema reaccionante, que tiene estas tres reacciones, son reacciones que están en serie y en paralelo. ¿Por qué en serie y en paralelo? Porque para una materia prima A y B, podemos producir un compuesto C, el cual reacciona con una materia prima, compuesto C es un compuesto intermedio, para producir un compuesto P, que es un compuesto de interés, ya que es el que a nosotros nos gustaría llegar a obtener porque es el compuesto valioso,
Y aparte se obtienen compuestos que podrían ser interesantes comercialmente, pero no tan interesantes como el compuesto P. Ya es de esperar que eso pase, ¿no es cierto? Que haya más de una reacción química, que existen intermediarios de reacción cuando estamos transformando una materia prima en un producto. Entonces, esta reacción de Otto Williams intenta emular ese comportamiento, ¿ya? Y como es de esperar, en la vida tenemos que generalmente tener un trade-off, ¿no es cierto? ¿En qué sentido un trade-off? En el sentido de que no puedo pensar que voy a producir P y que el P va a quedar inerte, sino que el P no es inerte y entonces puede reaccionar con este intermediario de reacción, degradándose en un compuesto G que no tiene valor. Entonces, esta reacción tiene básicamente los aspectos más relevantes, que son generación de productos intermedios, reacciones para producir los compuestos de interés en serie paralelo y reacciones de degradación de los compuestos de interés. Ya entendiendo que el compuesto de interés son los que están marcados en negro y en azul respectivamente, P y E. Y luego tenemos un compuesto de degradación, que no es de interés comercial, que es el compuesto G, que nos gustaría evitar. ¿Qué más tiene este diagrama? Este diagrama tiene una etapa de, luego, de calentamiento, ¿ya? Que generalmente este calentamiento nos permite de alguna forma pretratar la salida del reactor para, por ejemplo, luego someterlo a una separación. Separación, por ejemplo, que requiera energía, por ejemplo, una separación flash, una columna de destilación. En este caso, el sistema tiene luego un decantador, que lo que hace es separar por abajo los compuestos que son de más densos, por ejemplo, en este caso el compuesto G, que es un compuesto más denso, y que es el indeseado, y los otros elementos que no son tan densos pasan a una etapa, por ejemplo, que sería una especie de columna de destilación, que tiene un modelo muy aproximado, ya porque estaríamos la vida intentando describir el modelo, o sea, se nos irían varias clases. Y esta columna de destilación genera un producto, una corriente por el tope, donde aparece el producto P y el producto E, principalmente, que son los productos de interés comercial. Y por el fondo lo que tenemos es una corriente que es rica en los otros compuestos, en las materias primas y en el precursor, en este compuesto intermedio, el cual lo podríamos despachar. Pero en vez de despacharlo, lo que hacemos también es poner, por ejemplo, una válvula acá, y entonces parte de lo que no reaccionó lo podemos reciclar al sistema reaccionante. ¿Por qué no lo reciclamos todo? Porque si recicláramos todo, entonces lo que pasaría es que reciclaríamos, por ejemplo, mucho C, y si reciclamos mucho C, podríamos tener el problema de que se degrade el producto P que se está formando. Entonces igual hay que tener ahí, hay un trade-off que se podría generar. Entonces también tiene un reciclo. En las plantas que esperamos obtener reacciones competitivas y de degradación. Esperamos obtener sistemas de separación y purificación y esperamos obtener reciclo para aprovechar la materia prima. Ya, por eso este diagrama de Otto Williams. Entonces se llama modificado porque tiene, como les decía yo, simplificaciones, y las simplificaciones están directamente relacionadas con los elementos que hay acá adentro, los modelos que describen las distintas unidades. Porque como les decía, la complejidad de eso ya pasó. O sea, y ahora, si es que no fuera simplificado, sería lo mismo, tendríamos que resolverlo igual. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los supuestos que vamos a tener en este problema? Lo primero que vamos a decir es que es un reactor isotérmico. ¿Ya? Es un reactor isotérmico. ¿Por qué es una simplificación? Porque de inmediato el balance de energía pasa a un segundo plano. ¿Ya? Porque el balance de energía para un sistema isotérmico, más que sistema isotérmico, un sistema donde se conoce la temperatura. La temperatura es digámoslo, por ejemplo, acá tendríamos un sistema reaccionante, un sistema calefactor, por ejemplo, y tenemos entonces acá un TIC, un controlador de temperatura. TIC, así. Entonces, este sistema que tiene un controlador de temperatura, nosotros decidimos directamente sobre la temperatura porque asumimos que el sistema de control maneja la temperatura. Por lo tanto, la temperatura va a ser una variable conocida y por lo tanto en las reacciones, las cinéticas van a quedar descritas por esa temperatura conocida, por lo tanto no es necesario plantear el balance de energía. A menos, por supuesto, que quisiéramos conocer el calor. En ese caso tendríamos que plantearlo. Entonces, reacción isotérmico implica que la temperatura es conocida, ya sea un valor fijo o un conjunto de valores que tengo que iterar para ir haciendo un análisis de sensibilidad.
¿Qué más podemos decir de esta planta? Que tenemos luego un sistema de enfriamiento del efluente del reactor, ¿ya? Y que luego tenemos un decantador y una columna que recupera el producto P, ¿ya? Y que devuelve las materias primas no reaccionantes, ¿ya? Y las simplificaciones están dadas, como les comentaba, aparte de que el reactor es isotérmico, por ejemplo, si nos vamos a la columna directamente, la columna va a tener un modelo simplificado, que solamente es para fines didácticos, para no enfrascarnos en el modelo de la columna, y que básicamente se puede describir las salidas de la columna a partir de estas tres reglas que aparecen acá. La primera dice que debido a la formación de un azeótropo, ¿ya? Parte del producto P que ingresa, o sea, por ejemplo, acá viene FD, el flujo D, el componente P que ingresa, parte va a salir por el tope de la columna, aquí estaría F prod super P, que sería el flujo parcial de P por la corriente prod, y por acá estaría F fondo, ¿ya? Del producto P. Entonces lo que te dice básicamente es que parte de P que sale por el fondo de la columna y corresponde a un 10% de E. O sea, ese F fondo P sería igual a 0.1 por FD de P. En vez de estar recurriendo a las ecuaciones de equilibrio y las ecuaciones de Radford-Rice y todas esas, nada, aquí es una descripción mucho más simplificada porque, como les digo, tiene un fin didáctico. También podemos decir que por arriba P sale prácticamente puro. ¿Qué significa eso? De que puedo decir que F prod para I distinto de P igual a 0. ¿Ya? Porque sale prácticamente puro. Entonces no tengo que meterme en todos los equilibrios porque así está descrito el sistema. Y dice luego que la mayoría del producto de fondo se recicla y una parte se purga. Y el E, ¿por qué hay una parte ahí que se purga? Porque el E que sale por acá abajo se utiliza como combustible. Entonces igual hay que sacarlo porque se puede vender. ¿Qué otros supuestos vamos a hacer? Si por ejemplo quisiéramos modelar un decantador, tendríamos que recurrir a las ecuaciones de flujo de objetos de objetos que están sumergidos, ¿no es cierto? El coeficiente de arrastre, básicamente todo esto que tienen que ver con la mecánica de fluidos que eh, ustedes lo tienen mucho más presentes que yo. Pero lo que vamos a hacer acá como modelo simplificado, podemos describir el funcionamiento del decantador indicando que éste separa de manera completamente eficaz G. ¿Qué implica eso? Que solamente acá va a salir G. Y acá van a salir el resto de los compuestos. A, el B, el C, el E y el P. Eso es otro supuesto que vamos a hacer para hacer el modelo más fácil en vez de estar recurriendo a las relaciones fenomenológicas que nos van a consumir mucho tiempo y que básicamente llegaremos al final a un sistema de ecuaciones igual. Y como les decía, el reactor es isotérmico, lo que implica que la temperatura es conocida. ¿Ok? Entonces, tenemos los antecedentes anteriores, serían aquellos que nos van a permitir obtener los modelos de cada unidad. De manera así súper genérica, por ejemplo, para el caso del decantador, el modelo de cada unidad, para el caso del decantador, sería lo que entra del compuesto I distinto de G, sale por el FD. ¿Ya? Porque básicamente todo lo que entra con la excepción de G, sale por ahí arriba. Y lo que entra de G, sale por el FW, por acá abajo. O sea, ya tendríamos el modelo listo. Y lo mismo con el resto de los equipos. Y aparte de tener el modelo de las distintas unidades, tenemos que ser capaces de plantear las ecuaciones de conectividad. Y este es un ejemplo de cómo, por ejemplo, los software comerciales tratan las ecuaciones de conectividad. ¿Qué dice? Dice básicamente que para la unidad 1, que le llama reactor, que tiene un modelo asociado, tiene unos inputs que son unas corrientes FA, FB y el reciclo, y tiene como output una sola corriente que es el FF. Luego tenemos otra unidad que es el intercambiador de calor. Y este intercambiador de calor tiene un modelo también. Y si queremos que este modelo sea parte del diagrama de proceso, entonces describo la conectividad. ¿Cómo la describo? En este caso digo que entra un flujo que se llama FF y sale FX. Puesto que el FF es la salida del reactor, entonces estos dos dicen que yo tengo un reactor que tiene FA, que tiene FB y que tiene un FR, por ejemplo. Y eso sale un FF
y ese FF es la entrada del intercambiador de calor, y sale un FX. Entonces, básicamente, esa tabla me permitiría armar este diagrama de proceso. ¿Ya? O sea, básicamente la representación tabular de esa representación gráfica es lo que describe esta información topológica de la planta. ¿A qué se refiere información topológica? A la información básicamente como geográfica, si quieren, así como la información de cómo las unidades están repartidas en el espacio. Están ahí distintos elementos. Y lo mismo podemos aplicar con cada una de las distintas unidades, ya que básicamente nos va a permitir describir este proceso. ¿Por qué los por qué los simuladores comerciales hacen esto? Porque para los mismos modelos, para las mismas unidades, por ejemplo, reactor, intercambiador de calor, decantador y columna de destilación, podemos definir distintos diagramas de proceso. Pues podríamos, por ejemplo, poner el intercambiador de calor no en ese lugar, sino que ponerlo acá. Los mismos modelos de las unidades aplicarían y lo único que va a cambiar es las ecuaciones de conectividad. Entonces, de esta forma, los ingenieros de ese momento resolvieron un problema que era muy complejo, que era cómo a partir de una librería de modelos únicos, o sea, individuales, perdón, cómo a partir de una librería de distintos modelos de unidades individuales, ser capaces de armar cualquier diagrama de proceso. Y lo resolvieron de esta forma. Que, como les digo, es algo súper ingenioso. Ya, y bueno, y básicamente ahora lo que vamos a hacer, o lo que tendríamos que hacer, porque por la hora vamos a dejarlo hasta acá, lo que tendríamos que hacer ahora es identificar, primero, independientemente del método de resolución que apliquemos, simultáneo o secuencial, ya que me voy a devolver un poquitito hasta acá, ya sea modular, secuencial o simultáneo, antes de decidir cuál es el método que se utilice para simular, hay que hacer un análisis de grados de libertad de la planta para ver si es que somos capaces de simularlo. Porque si los grados de libertad no están cerrados, ninguno de los dos métodos va a servir, porque no vamos a poder simular. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer antes de es ser capaces de hacer un análisis de grados de libertad de planta completa. ¿Y cómo se hace ese análisis? Básicamente unidad a unidad. Y luego entonces hacer el consolidado final. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase para que podamos dejarlo hasta acá y así ustedes tengan un respiro y también puedan dedicarle un poco más de tiempo a lo que están haciendo. ¿Ya? Quisiera preguntarles si tienen alguna duda con lo que les conté respecto a la clase. Ahí tengo un par de chats. ¿Qué dice? Dice Macarena que está todo claro y Anaís dice que está todo bien. Ok, al resto asumo que también están ahí en las mismas condiciones, entonces lo vamos a dejar hasta acá, nos vamos a ver el jueves. Mañana Felipe les va a hacer una ayudantía. La ayudantía va a ser de la simulación de un sistema reaccionante con un separador flash, sin reciclo. ¿Ya? Él les va a mostrar cómo se simulan dos cosas sin reciclo. ¿Ya? Y él va a utilizar un enfoque secuencial. Va a resolver primero una unidad y después va a resolver la otra. No se la pierdan porque básicamente es lo que viene previo a cuando empecemos a trabajar con reciclo. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con ese ejemplo que va a mostrarles Felipe mañana y yo voy a seguir trabajando con este ejemplo del proceso de Otto Williams, ya para ir de inmediato complementando teoría con práctica. ¿Ya? Entonces los dejo, con esto terminamos la clase de hoy. Que les vaya muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe, que esté bien. Adiós. No, profe, gracias. Adiós.